incumplimiento se estima para el 2016 en 57.3%, ¿no? Y se incrementa esta tasa de incumplimiento de 6.2%, puntos porcentuales respecto al año anterior. Entonces también tenemos ahí dificultades, ¿no? La siguiente. La estimación del contrabando y defraudación de rentas de aduanas también se ha estimado más de $1.000 millones, ¿no? Por temas de contrabando, su evaluación y su conteo en el año 2016. La siguiente. Ya, hasta aquí hemos revisado solamente aspectos macroeconómicos. Después lo que toca es ya ver, vamos a ver dos estudios para el tema del análisis que voy a presentarles ahora. Es el financiamiento a través de los aportes del Estado, ¿no? O a través del Tesoro Público, ¿no? Los presupuestos o los créditos presupuestarios que se dan para los fondos del Seguro Integral de Salud. Sí. ¿Quién va a hablar? Sí. En todo caso, primero un comentario y después una pregunta, ¿no? Porque en cierto momento se habló de una reforma tributaria, ¿no? Pero ya luego, al ver que la estructura tributaria no se plantea un cambio, al ver que las tendencias en cuanto a recaudación o en cuanto a lo último que mostraste, ¿no? Las pérdidas fiscales que se da por no recaudar, ¿no? Sí, IGB, impuesto a la renta, no, la elusión, la evasión tributaria, ¿no? Y bueno, y sí se puso una parte de la formalización que no le he escuchado nada, y también simplificación o exoneraciones que se están dando desde hace varios años en el país, varios años, y no están dando resultados, ¿no? No veo que haya una reforma tributaria como el Marco lo plantea, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en todo caso? Sí, miren, no hemos entrado a detalle porque, digamos, es bastante extenso, ¿no? Solamente hemos querido presentarles todos los factores que pueden afectar el financiamiento y en la discusión plantearlo, ¿no? Yo quisiera entrar a discusión, ya que, bueno, ese es un tema más de mi campo. Yo soy del área de contabilidad, soy estudiante de contabilidad. El tema del área de tributos, a mi parecer, en el país tiene muchos problemas por la centralización, por la falta de cultura tributaria y por la ineptitud en la administración pública. Por la falta de cultura tributaria, ¿por qué? Porque las personas no quieren pagar impuestos, no piden boletas. Los empresarios, y en especial, y no hablo de las grandes empresas, no hablo de las personas que se quejan porque Telefónica no quiere pagar una multa o no quiere pagar sus impuestos. Telefónica paga sus impuestos, lo hace. Telefónica, por lo que está en problemas ahora, es por una multa, por eso está en juicio, sino por las pequeñas empresas, por las microempresas que evaden día a día impuestos. Entonces, la centralización, ¿por qué? Porque las oficinas de SUNAT por lo general se encuentran en las grandes ciudades. Las ciudades pequeñas o las ciudades alejadas de ciudades como Lima, de ciudades como Chiclayo, de ciudades como Trujillo, como Arequipa, como Cusco, son ciudades que no cobran impuestos prediales, son ciudades que no cobran IGB, son ciudades, el IGB, por ejemplo, que es uno de los impuestos que por lo que más se recauda, no es el 18% totalmente de IGB, es 16% realmente que es IGB y 2% que es impuesto de promoción municipal. Ese 2% que es de promoción municipal, hace rato lo mencionaste, en otros lugares los gobiernos locales o regionales se encargan de financiar la salud. Podría utilizarse para financiar la salud.
Entonces, las municipalidades no se encargan de mejorar la cultura tributaria en sus regiones o en sus provincias, para que de esta manera recauden impuestos y de esta manera puedan financiar obras públicas, puedan ir mejorando la salud en el área. Y ahí también viene el tema de la administración pública. Estamos en el área de contabilidad, todos trabajamos por lo general con papeles. No trabajamos con un sistema electrónico que mande a todo el país todos los códigos, toda la contabilidad, para que el sistema tributario esté encajado y se sepa dónde falta algo, para que SUNAT sepa dónde falta algo. Entonces, SUNAT ya viene trabajando algo, sí, pero el sistema también está obsoleto. ¿Por qué? Porque la página de SUNAT misma se satura. ¿Con qué viene trabajando actualmente? Va a eliminar el RUS. Eso es algo que ya se viene rumoreando de este año. Va a eliminar el RER. El RUS, ¿por qué? Porque bueno, ya ha eliminado 3 categorías. Va a eliminar las 2 siguientes y va a plantear un nuevo sistema, porque está obsoleto. Muchas personas vienen pagando desde hace años 20 soles por impuesto a la renta, como si sus negocios no hubieran crecido. Ahora, a la par, tiene que plantear otro plan para que estas personas no regresen a la informalidad. ¿Y qué más? Desde el 2005, si no me equivoco, SUNAT ya viene planteando crear el sistema electrónico a nivel de todo el país. Pero para eso ha tenido que enviar a personas a otros países para ver qué sistema copiar, porque el sistema electrónico que tenemos no es propio, que ya ha ido implementando. Entonces, si no me equivoco, el sistema que estamos copiando es el de Ecuador, si no me equivoco. Entonces, ahora, para tener sistema electrónico, cada vez y cada año, SUNAT va haciendo que más personas se acojan al sistema electrónico de facturas, al sistema electrónico de libros. Pero llegar a todas las zonas del país donde hay personas que ni siquiera utilizan computadoras va a ser un gran reto. Y eso también es parte de descentralizar y de dejar de lado todos estos problemas. Eso es para extender un poco más y explicar por qué no logramos todavía avanzar como país, por qué el país no recauda lo suficiente. No se trata solo de implementar más medidas, sino de corregir los errores que ya tenemos dentro de la administración tributaria. Gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Comentario? Importante, creo, lo que mencionas, el tema de la participación del gobierno local en el tema de la recaudación tributaria, ¿no? Por esa fracción que corresponde al tema de promoción municipal, pero también por sus propios tributos, ¿no? Por los que recauda la propia municipalidad. No hemos entrado a estudiar, pero no sé qué te parece a ti el tema de cómo está, digamos, cuál es el desempeño de los gobiernos locales en la recaudación, ¿no?, de tributos que ellos mismos utilizan. No es eficiente. En muchas provincias es pésimo. La misma municipalidad ve y no se encarga de que las bodegas, empresas emitan las boletas, se encarguen de pagar el IGB que corresponde. Entonces la municipalidad misma no recauda y tampoco se encarga de recaudar el impuesto predial. Entonces la municipalidad está esperando que el gobierno central le dé dinero y no se encarga ella misma de recaudar. Sí, yo creo que en ese elemento, escucharlo con otra gran reforma que nuestro país ha vivido, que es el proceso de descentralización como tal, y que en varios elementos del contexto político se ha venido
agenda, ¿no? Sobre todo en salud, para argumentar que, en base a lo que la compañera está aportando y lo que tú nos has presentado, Miguel, que a diferencia de lo que, digamos, prevalecía en el discurso de la macroeconomía, ¿no? De que hay estas grandes empresas que probablemente haya algo que avanzar por ahí, pero no sé si en la revisión, como parte de la compañera, yo me preguntaría qué incentivo tiene una municipalidad, un gobierno local, de pedir boletas si es que el IGB para ellos no es su fuente, entiendo, ¿no? Entonces, de avanzar hacia una descentralización que no sea solamente de las funciones, sino una descentralización de la fiscalidad, ¿no? De tal manera de que ese incentivo que tenga para que el municipio pida boletas puede ser reflejado con más ingresos, ¿no? Y a su vez eso repercute también en una reconfiguración del panorama social, porque lo que pasa es que no tengo plata, pero el gobierno central no me da, y en lugar de que quien deba contener las demandas sociales o brindar los servicios, se pone, ¿no?, del lado de la movilización social y viene, ¿no? El alcalde es el que encabeza, ¿no? No es el que... Probablemente hay algunos temas ahí que no sé si es que en algún plan, no sé si en el Bicentenario o en algún otro, se señala ese tema de la descentralización fiscal. Y lo otro que quería consultar era respecto a aquellos fondos de que en el momento en el cual el país ha tenido periodos de crecimiento muy acelerados y le ha permitido obtener ingresos importantes, puedan ser usados, ¿no? Tengo entendido de la existencia de los fondos de estabilización fiscal, por ejemplo, y también de nuestras reservas internacionales respecto a que en estas etapas más de contracción de la economía, pues con políticas más de expansión puedan ser utilizados, y que incluso fueron motivos de debate en algunas campañas, en la pasada campaña presidencial, en algunos candidatos, ¿no? De usar estos fondos de estabilización fiscal o usar las reservas internacionales en alguna medida para invertir en el gasto social, particularmente salud, educación, etcétera. Esa sería la pregunta. Y lo otro que quería preguntar, no sé si tiene mucho que ver, o de repente lo vas a tocar en un siguiente punto, pero lo digo de una vez, pero de repente no es el tema de cómo está el porcentaje del servicio de la deuda que como parte de la estructura de nuestro presupuesto nacional, ¿no? Cómo ha ido su evolución a través de los años. Tenía entendido que estaba en el orden del 18-20%, 13, creo. Y que si esa, dado la gran categoría que el Perú ha ganado en torno a, ¿no?, las triple A, triple B que tenemos de los pues podamos obtener un beneficio de ello, reduciéndolo, ¿no? Y que nos permita eso invertir en el tema social. Sí, claro, creo que Perú está siguiendo esas reglas, ¿no? Cuando hay periodos de contracción, aplicar una política fiscal expansiva, ¿no? Y está aprobado, ¿no? Esa política fiscal expansiva, mayor gasto público, lo destina más inversión, ¿no? Y el primer sector piensa invertir porque va a generar mayor dinamismo de la economía, mayor generación de empleo, es los sectores económicos, básicamente son transporte, comunicaciones, ¿no? Temas de infraestructura, y el tema de infraestructura, ya en segunda línea, la infraestructura social, donde también hemos visto que ha habido una fuerte inversión en temas de infraestructura educativa, de salud, de agua y desagüe. Se sigue esa regla, justamente por eso es que en los últimos años hemos tenido un déficit fiscal de 2.5, 3%. Ellos, cuando hablan de la consolidación fiscal, es mantener, digamos, a raya en temas macroeconómicos el punto 1, si hay déficit fiscal, ¿no?, que este sea generado por el mayor gasto en inversión, un tema propositivo. Y el tema del control del endeudamiento, ¿no? Que su meta era no más del 30% del PBI. Exactamente no sé la cifra, pero sí son dos indicadores que se están manejando en el marco macroeconómico. Pero digamos, no hemos agotado el tema, ¿no? Lo presentamos
comentamos porque sabemos que son factores que están fuera del sector salud, pero que van a impactar en su financiamiento. No sé si hay algún otro comentario, pero podemos ir viendo lo que sigue y vamos complementando el tema. Ya, esto es en cuanto a fuentes de financiamiento para la salud. Aquí también vamos a revisar algunos informes. La siguiente, por favor. Ya, antes de entrar al informe de la Comisión de Protección Social, uno muy importante es la estrategia de formalización laboral, ¿no? A donde pude acceder es a un informe preliminar, ¿no? Esta es la versión de abril de este año, ¿no? Y solamente un capítulo, dinamizar el mercado laboral. Hay otros capítulos, pero digamos que son más generales, ¿no? La siguiente. Digamos, algunos enunciados importantes del informe, ¿no? El mercado laboral peruano es rígido para la contratación y el despido. Perú se encuentra en los países de mayor rigidez laboral del mundo, ¿no? Según este ranking de Doing Business del 2017, Perú está en el puesto 9 de 138 países en rigidez para contratar y despedir, ¿no? ¿Qué más nos dicen? El alto costo de despido, de indemnización y la posibilidad de reposición laboral ante una demanda en tribunales, ¿no? Hay ya antecedentes, incentiva que a las empresas, sobre todo hablamos de empresas privadas, ¿no? A no contratar a plazo indeterminado, ¿no? Generando el incremento de rotación de personal y los costos asociados de la misma, ¿no? Además de incentivar la compra de renuncias, ¿no? El 89% de las causas de desempleo registradas, ¿no? Corresponden a renuncias y o a incumplimientos de contrato a plazo fijo. Siguiente. Además, en el caso de despido de trabajadores a plazo indeterminado, ¿no? Estamos hablando de empresas del sector privado, corresponde pagar indemnizaciones de 1.5 remuneraciones por año trabajado, ¿no? Pero si el trabajador despedido realiza una demanda en tribunales, porque considera que es injusto, ¿no? El pago por la indemnización aumenta. Por el otro lado, en el caso de la contratación, el marco legal favorece el contrato a plazo indeterminado, ¿no? Que es uno de los planteamientos de mayor crítica dentro del informe, mientras los contratos a plazo fijo se reservan para los casos de reconversión empresarial, emergencia y ocasional, ¿no? Esos contratos temporales, ¿no? Bajo esas situaciones tienen un plazo máximo de 3 años que se pueden renovar por una sola vez, pero que no exceden los 5 años, ¿no? El esquema de contratación, este esquema, generalmente a plazo indefinido, genera un desincentivo para la contratación a plazo indeterminado. Y además las empresas formales e informales tienen incentivos para crear empleo informal debido a los costos, ¿no? Hemos visto el costo para el despido por temas de indemnización, pero también los costos por el tema del plazo indeterminado. Entonces le genera incentivos para, digamos, crear empleo informal, ya que se percibe que estos superan a los beneficios del empleo formal. El 73% de la pega está empleada informalmente, ¿no? Y sabemos que esto cómo va a golpear el tema de contribuciones. Estamos hablando ahí de 11 millones de trabajadores y del cual el 13% de informales se encuentra dentro de empresas formales, ¿no? 2 millones, a pesar de empresas formales, pero también tienen algunos régimen de contratación informal. Y esto es un poco la estructura del empleo informal. El empleo informal, 16 millones. Dentro del sector formal, 2.7 millones. Y en el sector informal, 8.9 millones. Ahí tenemos asalariados sin seguro de salud, ¿no? No hay contribución del empleador, ¿no? Asalariados en el sector público sin seguro de salud, ¿no? Asalariados sin seguro de salud dentro ya del sector informal, y empleadores también sin seguro de salud. Siguiente. Otro punto que plantea el informe: el empleo formal es complejo, ¿no? Existen 6 regímenes laborales para contratos formales y son costosos, altos costos laborales, ¿no? La siguiente, vamos a ver. Aquí
nos habla bastante de algunos tipos de costos, ¿no? La creación del empleo formal es costosa, ¿no? Sobre todo hace mención el tránsito de empresas micro a pequeñas empresas o de pequeñas empresas a grandes o medianas empresas. Por eso que dicen, si ese tránsito es costoso, ¿no? Generalmente esas empresas van a pesar de que su volumen de ventas puede incrementarse, van a preferir seguir siendo microempresas, ¿no? Y no van a asociarse para poder configurarse como medianas o grandes empresas. Además plantean que los costos laborales tienen, digamos, tres categorías. Uno, costos no salariales mensualizables, ¿no? Que se ha referido a lo que es la asignación familiar, gratificaciones de julio y diciembre, vacaciones, CTS, ¿no? Que se dan esporádicamente durante el año, ¿no? En determinados periodos. Después tenemos el otro, el costos no salariales previsibles, ¿no? Y aquí es uno que se ha discutido bastante en este informe y que van a ver que esta discusión se va a trasladar al informe de la Comisión de Protección Social. Los costos no salariales previsibles, en ese caso, está el seguro obligatorio para el salud y la cotización obligatoria para el tema de pensiones. Y el tercero son los costos no salariales inciertos, ¿no? Por ejemplo, el tema de distribución de utilidades, ¿no? Y el pago de indemnizaciones en caso de despido, ¿no? La siguiente. El empleo informal de baja productividad, ¿no? Es menos costoso. Hablamos ahí, digamos, dentro del sector informal o del formal con prácticas informales también. El trabajador informal puede acceder al seguro de salud del SIS. Eso también es importante que lo recordemos, ¿no? El planteamiento era, si tú eres informal, obviamente no contribuyes a salud, pero tendrías un incentivo de ser informal porque no vas a incrementar tus costos, pero también porque el Estado te está asegurando a través del SIS un seguro de salud. El trabajador informal puede acceder al seguro de salud subsidiado o de bajo costo y eventualmente, ¿no? También ya plantean, quizás para mí un poco exagerado, porque esto es bastante reducido, el tema de la jubilación subsidiada a través de pensión 65. Además, en el caso de un empleador de mediana empresa, por ejemplo, ese es el ejemplo, ¿no? Quisiera contratar formalmente trabajadores con salarios cercanos al mínimo, los pagos anualizables, ¿no? Vacaciones, gratificaciones de asignación familiar, CTS, más las contribuciones, ¿no? De la seguridad social, pensiones, representan un 72% adicional de la remuneración mínima vital. Esto nos plantea en el ejemplo el caso de tránsito de pequeñas o microempresas a medianas o grandes empresas, ¿no? Mientras que para el empleador de una microempresa dicho costo adicional es 6%. Entonces ahí van, digamos, estructurando cuáles son los factores que estarían generando este tipo de informalidad. La siguiente. Y el paso de microempresa a pequeña empresa, ¿no? En el ejemplo hace muy costoso y podría promover la contratación informal de trabajadores. Cerca de 2 millones de asalariados informales están empleados en el sector no informal, ¿no? O sea, en el sector formal. Un factor clave es la baja valoración, también nos plantean. Y eso también hay varios estudios de CEPAL donde plantean, ¿no? Países con alta tasa de informalidad, una de las razones, que lo explica aquí la comisión, es la baja valoración de los servicios públicos, ¿no? En ese caso brindados por el salud y los beneficios de la pensión de jubilación, ¿no? La percepción es que esto se ve como si se estuviera quitando del sueldo del trabajador, pero que cuando quieren acceder a los servicios de salud no lo pueden hacer y tienen que contratar o pagar de bolsillo el servicio de salud, ¿no? O en el caso, por ejemplo, que hubo bastante presión para retirar en forma o sea, adelantada el tema del fondo de jubilación, por ejemplo, ¿no? La siguiente.
y esto es, por ejemplo, con respecto al seguro obligatorio de salud, ¿no? 23% tiene salud, pero solo el 11% consultan estos servicios, son datos de NAO, ¿no? En temas de consulta, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen, o dónde consultaron los pacientes, ¿no? Sabemos que el 23% son asegurados, pero en este periodo, en promedio el 7% solamente consulta a, digamos, a los servicios de salud de su propio seguro, ¿no? Y sabemos que hay una proporción bastante grande de asegurados de salud que utiliza y paga por hacer uso de los servicios del Ministerio de Salud del Lima o de gobiernos regionales en los departamentos, ¿no? Además de los privados. Ahí podemos ver el uso de privados, ¿no? 38% en promedio. La siguiente. Y la reforma que plantea en este informe, ¿no? Facilitar la contratación y reducir el costo de despido, ¿no? Va sobre el tema de contratar a plazo fijo, ya no indeterminado, ¿no? O por lo menos por un periodo de tiempo, ¿no? Ahí plantea periodos mínimos de un año renovable y modalidades de contratación con extensión máxima a mayores de 5 años. La siguiente. Hacer la protección social en salud y vejez más beneficiosa y menos costosa, ¿no? Ahí plantea un tema que va a impactar bastante en el trabajo de la otra comisión, ¿no? Reducir los costos no salariales relacionados con el seguro de salud y sistema previsional en función a escalones de protección, ¿no? Ahí viene el tema de los pisos de protección. El primer escalón, un seguro de salud de base universal, bueno, y una pensión básica universal para todos, ¿no? Es decir, que el tema del acceso a la salud o a los servicios de salud no se vincule al empleo, ¿no? Sino que todos tengan, digamos, un plan mínimo. El segundo escalón, un seguro de salud y aporte para jubilación complementario y obligatorio, ¿no? Tú quieres subir un piso más en tu plan de beneficios, obligatoriamente vas a tener que contribuir. Y un tercer escalón, que es, digamos, otro piso de protección, de acceso a servicios de salud, pero con contribución voluntaria. La siguiente. Bueno, la reducción del aporte obligatorio para salud y pensiones, lo que señala también es que generaría una disminución sustancial de los costos no salariales, que ellos lo ponen como una hipótesis de la causa de la informalidad, ¿no? Pero hay que tener en consideración que tendría un impacto fiscal importante, ¿no? Que debe ser considerado antes de diseñar la política, ¿no? Además plantea separar las funciones de aseguramiento y prestación de servicios de salud, ¿no? La función de aseguramiento podría ser realizada por una sola entidad. Justamente después vamos a ver los planteamientos de la Comisión de Protección Social, digamos, el tema de hacer el pooling, ¿no? La mancomunación de los fondos, y la prestación puede ser llevada a cabo por diversas empresas públicas o privadas. Ahí no se hace problema, pero sí sobre el fondo. Además sugiere que se promueva el intercambio prestacional y la libre elección, digamos, en la atención entre sí y salud. La siguiente. Ya, hasta aquí hemos visto ya un informe. Esto ya es el tema, ya cómo se aplica a la salud, ¿no? Básicamente hago énfasis en el tema del ingreso a través de los tributos. Después Daniel va ya a desarrollar todo el tema de contribuciones. Aquí para pasarlo rápido. En resumen, ese artículo está también publicado en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, pero parte de un informe que fue encargado por la OPS un año antes. Y los resultados principales, ahí, para ir directo, ¿no? Las fuentes más poderosas para el tema de financiar la salud o crear espacios fiscales, crecimiento económico. Y hemos visto nuestro crecimiento económico, PBI, pero el tema de ingreso gobierno general actualmente es a través de impuestos. Después habla del aumento de la base tributaria. Justamente aquí es una diferenciación, ¿no?
lo que menciona que hay que ampliar la base tributaria, pero no necesariamente para incrementar los impuestos indirectos, IGB, sino aquellos que serían más factibles, políticas, socialmente, y que serían más equitativos, como es la base tributaria del impuesto directo, ¿no? Por ingreso de las personas naturales. El aumento de la tributación específica al tabaco, y esto es en menor medida, ¿no? Es un impuesto selectivo al consumo, que si bien es cierto, actualmente ese impuesto no es que sea una fuente de financiamiento directa para la salud, sino va al tesoro público. Y después ya con menos factibilidad política, pero digamos donde se podría discutir desde un punto de vista técnico, la reducción de la informalidad en el mercado laboral y el aumento de la cobertura contributiva. Eso lo pone, digamos, al final porque, como hemos visto, es más complejo el tema de la informalidad y el tema de las contribuciones. La siguiente. Bueno, acá para definir espacio, ¿no? Ese espacio fiscal es identificar dónde podríamos generar recursos para financiar determinadas políticas, pero sin afectar la sostenibilidad fiscal. ¿No? La siguiente. Bueno, ya eso de repente lo podemos discutir, es de dónde sale lo que siempre escuchamos, ese 6% que nos dicen, sí, el gasto público en salud debería ser 6%, pero ¿quién lo dijo, no? ¿De dónde sale que sea 6? ¿Por qué no puede ser 7 o 5? Este informe plantea, digamos, 3 posibilidades de llegar a una meta de política, una meta de desarrollo social, ¿no? Que tú digas, compares entre un grupo de países y el promedio es lo que tú necesitas para financiar una política. El otro es que tú empieces a costear la política. Mira, la política me cuesta 5.000 millones y necesito eso. Y el tercero es lo que se planteó en la OPS, ¿no? Digamos, es una combinación de los dos métodos. Hacemos una comparación entre países, entre el gasto público en salud y cuánto es lo que me costaría para tener acceso universal y cobertura universal para, digamos, mi población. Y por eso plantearon el tema del 6% del PBI como parte del gasto público en salud. Siguiente. Aquí viene el tema de sostenibilidad económica, ¿no? Muy relacionado al generar espacio fiscal, ¿no? Sin generar mayor endeudamiento al Estado, sin generar déficit fiscal, ¿no? Son reglas que se manejan para el tema de espacio fiscal. La adición de nuevos recursos, ¿no? Siempre el tema de ver indicadores macroeconómicos, no generar mayor superávit sin generar mayor déficit fiscal, ¿no? La clave, aquí menciona algunos autores, es encontrar caminos para generar recursos fiscales, ¿no? Pero sin comprometer la sostenibilidad. La siguiente. Y el tema acá enfatiza, ¿no? Esto es bastante claro, que esas reformas, ¿no? Que van a permitir de generar mayor espacio fiscal para una determinada política, van a implicar la voluntad política más que la voluntad técnica. Por eso a veces aquí discutimos mucho el estudio actuarial para el CIS, el estudio actuarial para el seguro, ¿no? Vamos a presentar nuestro proyecto de presupuesto al MEF para que nos financie, ¿no? Ya, pero eso tiene un límite, ¿no? El tema no va por el tema técnico, sino hay factores políticos del país que van a influir en el financiamiento de la salud. Por eso hay datos bien interesantes, ¿no? Nos dice el tema de la voluntad política y la democracia juega un papel importante en la creación de espacio fiscal. Deberíamos ir estudiando, pero esto me ha dado curiosidad por el tema de ver países y comparar países con mayor gasto público en salud y el tipo, o por lo menos la percepción sobre el tema de democracia y gobernabilidad, ¿no?
qué tanto eso se puede relacionar con el gasto público en salud. Aquí plantea, por ejemplo, factores relacionados el sistema democrático con recaudación de impuestos y mayor gasto público en salud. Si nosotros lo analizamos para Perú, cómo está nuestro sistema democrático, cómo está nuestra recaudación de impuestos y cómo está nuestro gasto, y tiene una relación fuerte seguramente, ¿no? Después el consenso político es una característica común a los países exitosos, ¿no? Tenemos acuerdo nacional de partidos políticos en salud, después en campaña presidencial o al Congreso también hay consenso, ¿no? Vienen y nos firman actas, vamos a hacer estas políticas en salud, ¿no? Pero es un consenso ficticio, ¿no? Después no se llegan a cumplir. Y el tema, bueno, acá también otros autores concluyen, ¿no? El tema de cobertura universal es una cuestión política y legal que una cuestión técnica. Eso también es una importante reflexión de este estudio. Siguiente. Y bueno, estos son datos, ya creo que eso lo conocemos. Más o menos tenemos un 5.3% del gasto total en salud como porcentaje del PBI. De ese porcentaje, 3.3 más o menos es el gasto público, ¿no? Y el otro 2.2 es el gasto privado, ¿no? Ahí entramos a ver el tema de las contribuciones, ¿no? El gasto dentro del sector privado y el gasto de bolsillo. Para nosotros, para la función salud, presupuesto... ¿Las contribuciones a la seguridad social? No. ¿En lo privado? Sí. ¿Seguro? Sí, están entrando ahí. No. Mira, vamos a verlo. 3.3 entra con gasto de la seguridad social. ¿Se ve? Ya, mira. ¿Puedes subir un poquito más? He estado investigando un poco el tema del cómo es que se calcula el gasto público en salud, el gasto privado, gasto de bolsillo, que son datos del Banco Mundial, ¿no? Comparándolo ya con cifras reales, ¿no? Por ejemplo, lo que ves de rojo es lo que hemos ido explorando. Bajar un poquito más. Por ejemplo, vamos a agarrar un año, 2014-2015, ¿no? Aquí tenemos el gasto en función de salud como porcentaje del PBI. Aquí tenemos el PIA y el PIM de la función salud, por ejemplo, para el año 2015, ¿no? 13.000 millones más o menos es el gasto de la función salud. El PIM llega a 15.000 millones. Y en el salud, más o menos por el tema de contribuciones, lo que maneja el fondo para este año, ¿no? Aproximadamente 9.000 millones, ¿no? Si nosotros vemos el PBI más arriba, un poquito más arriba, para ver cuánto esto representa del PBI, el PBI digamos, haciendo la comparación de precios del año 2007, para el 2015 era de 482.000 millones. Soles constantes. Haciendo ese ejercicio de comparar la función salud, que significa el presupuesto del Ministerio de Salud como sector salud, los gobiernos regionales y algunos otros sectores, ¿no? Con el Ministerio de Defensa y del Interior, son 13.000 millones. ¿Cuánto significa del PBI? 3.23%. Ponles un poquito más abajo. Ya, aquí estamos para discutirlo, ¿ya? Y después viene el tema del gasto de salud, ¿no? Haciendo la comparación entre estos más de 9.000 millones con respecto al PBI, es el 1.96%, ¿no? El gasto privado hizo una proyección, una diferencia entre el gasto privado como porcentaje planteado por el Banco Mundial, hizo una proyección en soles para Perú,
restando lo que representa el presupuesto o los fondos de salud, y es un 0.24%, ¿no? En general el gasto, ya sumando estos tres gastos, nos da un gasto total en salud de 5.43%, que si lo subes para ver el tema del porcentaje que tiene como dato el Banco Mundial, ¿dónde está? Más arriba creo que es. Por ahí, ya. Coincide. Lo hicimos en el 2015, ¿no? Más o menos 2015. coincide con el 5.5 del 2014. Es cuestión de que lo veamos. Podemos ir revisando, pero a mí me sorprendió también. Dije, pero ¿y el tema del gasto de bolsillo no era un 87% del gasto privado total? No me cuadraron las cifras. No sé, quizá ahí tenga que ajustar algunos datos, pero es que al parecer el gasto de bolsillo no es tanto. ¿Cómo se mide el gasto de bolsillo? No sé si ustedes han indagado. Ahí creo que hay una confusión. El gasto es lo que gastas, pues. El gasto es el prestador. Tú estás comparando la fuente de financiamiento, que Sí. es distinto. Sí, sí, sí. Pero no es muy lejana, porque la ejecución presupuestal, digamos, no difiere mucho. Ahora, donde podríamos investigar es en el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo, digamos, se mide en base al consumo, ¿no? Compra en la farmacia. Claro, pero es el consumo general de una familia, ¿no? Y tú dices, ya, de ese consumo La de una metodología de familia, cuentas, la exacto, metodología ¿no? de cuentas. Metodología de cuentas. Ya, pero digamos, esta es una aproximación. Estamos aquí haciendo un análisis, ¿no? Seguramente necesitamos estudiarlo un poquito más, ¿no? Ya, digamos, ese es el tema de cuánto representa nuestro gasto público en salud, ¿no? Y como porcentaje del PIB. Ahora hay otro dato bien interesante, ¿no? El tema del presupuesto público. Tú no gastas los 15.000 millones. Lo de inversión, gastas la mitad. Por ejemplo, aquí vemos el año 2017. Esto es para ver en el tema. Hay una parte muy importante del espacio fiscal que dice, bueno, dale prioridad al sector salud, ¿no? Y darle prioridad significa del presupuesto público, más o menos de los 138.000 millones de presupuesto público, ¿qué porcentaje le das a la función salud? Y aquí vemos, no es un porcentaje tan despreciable, ¿no? El 20. Es el 20, no sale. ¿Dónde está? El Salud? 20. 20, pero no 20, sale. 20, no sale. Bájale. No funciona. Ah, 10%, ¿no? De esos casi 140.000. 2017, presupuesto general de la República, estamos hablando del PIA, inicio del año 142.000, actualmente ya estamos en 160.000 millones. Miren, eso con respecto al PIB, ¿no? Llegamos al 10% del presupuesto público. Este es al corte me parece, primer trimestre de este año. ¿Qué otros sectores, digamos, tienen más relevancia al momento de repartir el presupuesto público? ¿No? Educación, un sector bastante amplio, 17%. ¿No? Transporte, que es de por sí un sector que consume bastantes recursos públicos por la magnitud de las inversiones. Bueno, esta es otra fuente que es muy disgregada en varios sectores, ¿no? El tema del rendimiento. Y otra importante, el tema de, bueno, previsión social, deuda pública también, ¿no? Ahí hemos visto. Entonces, digamos, no es despreciable, digamos, el porcentaje del gasto del presupuesto público que se le destina al sector salud. Pero, ¿qué necesitamos? O sea, si hablamos de financiamiento a través del digamos, de lo que el gobierno destina para la función salud, y sabemos que este presupuesto se alimenta básicamente de ingresos tributarios, y sabemos que sin ingresos tributarios no vamos a poder, digamos, tener más de lo que ya se está destinando actualmente. Este 10% significa
Para nosotros, 16.000 millones. Dices, queremos financiar, expandir el tema de no solamente cobertura o afiliación a un seguro de salud, sino acceso efectivo a los servicios de salud. Necesitamos pasar, si nos ponemos la meta, vamos a pasar del 3.3% del gasto público en salud al doble, ¿no? Al casi el 6%, que es lo que nos plantea OPS para los países, digamos, que brindan cobertura universal. Entonces, ¿cuánto tendríamos que incrementar? ¿No? 25.000 millones, ¿no? Sin quitarle a ningún otro sector. ¿Cómo haríamos eso? Solamente que tengamos más ingresos tributarios, o que decíamos, bueno, le vamos a quitar el presupuesto a otro sector. No hay forma, ¿no? Entonces, estas son algunas de los factores que van a influir en el tema de cómo vamos a financiar la salud, ¿no? El camino, creo que aquí está mostrado. El tema, podemos priorizar un sector sobre otro, pero ese es un tema político también, que es difícil en términos de su factibilidad plantearse para incrementar el financiamiento de la salud, que también lo señala el informe. El otro es el tema de el crecimiento económico, pero un crecimiento económico que se acompañe con mayor recaudación tributaria, que lo planteen que es más factible, pero bajo las condiciones que ya hemos ido revisando. Ya, la siguiente, por favor. Ya, y bueno, esas son las fuentes que ya hemos ido conversando, ¿no? Fuentes para la creación del espacio fiscal. Ya varios autores han ido estudiando, dándonos, digamos, algunas posibles fuentes. Para Perú, las que hemos mencionado, el tema de los ingresos del gobierno general a través de los tributos, ¿no? El que hemos visto también es darle una mayor relevancia al sector salud dentro de la repartición del presupuesto público. La siguiente, por favor. Bueno, crecimiento económico, ¿no? Que lo tenemos, pero es un crecimiento económico que se acompaña con mayor ingreso. La siguiente. Es un dato muy importante, el tema de la elasticidad, ¿no? Aquí el informe menciona que la elasticidad del crecimiento económico medido a través del PBI en comparación con el crecimiento del gasto público en salud, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es 1.8, ¿no? Un punto porcentual de incremento del PBI significa 1.8 puntos porcentuales de incremento del gasto público en salud. Por eso que pone como en primer lugar que impacta más el crecimiento económico. Bueno, después el tema de la recaudación impositiva, ¿no? Que hemos visto bastante el tema del ingreso a través de los tributos. La siguiente. Nos habla además de los impuestos específicos, ¿no? En alguna revisión bibliográfica lo que señalan en general que los impuestos específicos impactan poco en el financiamiento del sector salud, es bastante marginal. Sin embargo, dentro de esto, uno de los impuestos que destaca es el impuesto a las bebidas alcohólicas, ¿no? Pero sin embargo, para Perú, digamos, el porcentaje de impuesto es bajo con respecto a otros países, y esa recaudación por el impuesto selectivo no va al financiamiento en salud, sino va al tesoro público. También el informe menciona que podría ser, siempre y cuando ese impuesto vaya directamente al financiamiento de salud, pero es bastante, digamos, no tendría un impacto muy significativo. La siguiente. Bueno, reducción de gastos tributarios, ¿no? El tema que les explicaba, los beneficios tributarios, etc. La siguiente. Y las contribuciones sociales, ¿no? Pero ese tema ya creo que lo vas a explicar, Daniel, con más detalle, ¿no? Pero creo que ahí hay un tema muy importante, ¿no? Uno de los autores señala
que la posibilidad de hacer espacio fiscal a través de contribuciones sociales le pone una alerta, ¿no? La ineficacia de esta medida en países con mercados informales, digamos como el caso de Perú, ¿no? Tú quieres financiamiento del sector salud a través de contribución social, pero tienes un mercado informal, ¿no? Al contrario, lo que señalan es que si tú incrementas el porcentaje de la contribución, podría generar mayor informalidad porque aumentas la carga no salarial del empleo, ¿no? Entonces, ahí nos pone una alerta. La siguiente. Bueno, eficiencia del gasto público, ahí plantean que no se sabe en realidad qué tan eficiente podríamos ser, pero le podemos echar una hipótesis, ¿no? Ineficiencia del gasto público y corrupción, por ejemplo, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuánto de la ineficiencia puede corresponder, digamos, o la pérdida monetaria por temas de corrupción? Hace como 2 o 3 horas en la presentación del tema de la Comisión de Protección Social se dijo que unificar los fondos significaría solo el hecho de unificarlos por todos los costos de resolución administrativos, 1.700 millones más. O sea, 5 o 6% más del presupuesto nacional en salud solamente por el hecho de unificar los fondos. La misma línea, ¿no? Del informe de protección social. Solamente el hecho de hacerlo. Sí, ese es el planteamiento más importante de la Comisión de Protección Social, ¿no? Ellos apuntan a un fondo único, ¿no? Y el tema, por ahí viene el tema de la eficiencia, ¿no? Creo que ya lo he medido, ¿no? Interesante. La siguiente. Bueno, reemplazación del gasto que ya hemos visto, ¿no? Creo que estamos en un 10%, ¿no? Repriorizar el gasto es también competir con el sector. La siguiente. Financiación externa, pero se descarta, ¿no? Creo que ya, digamos, por los ingresos que tiene el país, ingresos medios, no es tan importante en la financiación externa como en otros países, ¿no? Y creo que hasta ahí, por lo menos, llegamos en cuanto al tema de tema macroeconómico y acercándonos un poquito al tema de espacio fiscal y puntos tributarios. No sé si hay preguntas, porque Daniel va a continuar con el tema de contribuciones por la seguridad social. Sí, bueno, un tema, Miguel, que comentaste respecto a la informalidad, yo creo que es un problema bien complejo, ¿no? Pero visto que en el país hay mucha desigualdad, mucha inequidad, y una de las inequidades más fuertes que hay es la inequidad en el ingreso de las personas, ¿no? Entonces, plantear la informalidad como reducción de costos laborales es pro empresa, ¿no? Es decir, es aumentarle el porcentaje de participación en la renta del capital, ¿no? Y el capital ha incrementado su proporción de participación en la renta en los últimos 20 años. Y no el trabajo ha disminuido. Entonces, esa desigualdad en el ingreso, bajo esta fórmula que muchos la promueven de reducir costos, va a agrandar esa brecha, ¿no? O sea, teóricamente al menos va a agrandar esa brecha. Y creo que inclusive la gran empresa se maquilla como mediana empresa a fin de reducir estos costos, ¿no? Entonces, creo que el tema es complejo. O sea, no digo que haya una solución sencilla, ¿no? Pero debiera verse más, digamos, con otras variables, ¿no? Y bueno, ese es un aspecto. Bueno. Bueno, como sabemos, el tema del financiamiento de salud es bastante sencillo, ¿no? Es como sumar 1 más 1, ¿correcto? Sí. No se preocupen. Yo lo que he intentado hacer dentro de las limitaciones de tiempo es una noción especial, una noción respecto a cómo es el financiamiento contributivo. Más que nada porque en sí es la base del financiamiento que es lo del Seguro Social de Salud, ¿no? Lo que en sí conocemos
actualmente como el Seguro Social de Salud o el salud en sí. Bueno, dicho esto, el sistema contributivo es nuestro tema y vamos a ver estrictamente Seguro Social de Salud. Cuando hablamos de Seguro Social de Salud, ¿qué se nos viene primero a la cabeza? Ya para el prestador. No tan técnico. A la persona común y corriente, al ambulante de la esquina, ¿qué se le ocurre cuando Revalías. Revalidad, ya. A la gestante que está esperando ahí en la sala de espera del hospital Colas. Seguro San Juan. Ya. A la persona de 70 años que tiene que hacerse su intervención quirúrgica, ¿qué está pensando? Lista de espera. Algo así. ¿Qué tiene en común todo eso? Malestar. Pues bien, siempre empujo a los caricaturistas porque son los mejores analizadores de nuestra realidad. Tanto así que hasta el sistema asistencial está de paciente también. ¿Y cuándo lo operan? A mí ni me preguntes, yo soy el médico. Me hace recordar cuando nosotros mandábamos de consulta y decíamos que tenía que llamar a otro médico para que nos ayude. Algo así. Lastimosamente el sistema de seguro social partió de unos estamentos sencillos hace más de 80 años, pero que poco a poco se fueron complicando por unas decisiones políticas. Y en cierta manera también se debe a la forma de cómo se hizo la concepción del seguro social en sí. El concepto de la seguridad social, estamos hablando de un concepto que ya va a tener casi 130 años, pues, ¿no? De lo que se instauró en Alemania, de la época de Otto von Bismarck. A propósito de eso, la definición del seguro social, según la Organización Internacional del Trabajo, que es la que vela y promueve en cierta manera la protección social, que es la otra definición que maneja, es esta, pues, ¿no? Es la protección de que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. También la protección de forma de asistencia médica y ayuda a las familias con hijos. En sí, es una cobertura a todo quien es trabajador en sí y da sustento a los que son sus dependientes suyos en sí. Ahí viene del concepto justamente el titular y el derecho habiente en ese sentido. Como les dije, este concepto de la seguridad social se instauró en Alemania, se extendió por Europa, sobre todo luego de eventos importantes como la Primera Guerra Mundial, y se extendió también a la sociedad americana y aquí a estos lares también por cuestiones económicas, como por ejemplo la crisis económica de 1929, como para empezar a saber un poco la noción cómo se conformaba. Dicho esto, a partir de ese concepto de seguro social empezaron a desarrollarse en el mundo dos sistemas de cobertura del sistema de salud a nivel mundial, pues, ¿no? Que son los que, bueno, pues no hemos decidido aquí conversar, pues, que son tanto el tema, lo que se conoce como el Sistema Nacional de Aseguramiento Social de Salud, que es financiado predominantemente por contribuciones, evidentemente estamos hablando de seguro social. El Sistema Nacional de Servicios de Salud está relacionado con el financiado predominantemente por impuestos, básicamente. Y un sistema mixto que se ha venido instaurando en los últimos momentos, que son cuasi sistemas fragmentados y que tienen financiamiento más que nada relacionado a gasto privado, lo que son instituciones externas o primas, que es lo que manejan bastante en lo que son los seguros privados. Dicho esto, en cierta manera la evolución que hubo en la Europa, como ustedes pueden ver, tiene países bien representativos y también bien representativos en su propio sistema de salud. Aquí vemos países del bloque Alemania, del bloque europeo como Alemania, Austria, Holanda o Bélgica han instaurado el sistema de aseguramiento social, mientras que en sistemas como el de España, el de Inglaterra, han estado haciendo mediante el Sistema Nacional de Servicios Sociales. Unos más iban las contribuciones y otros más iban los impuestos. Cada cual, como hemos visto en la producción de Miguel, tiene sus limitantes en ese sentido, ¿no? Y cada cual por ese motivo también ha hecho reformas en este punto. De ahí que algunos cambios legislativos en ese sentido han dado para contribuir a reforzar esos sistemas. Citar, por ejemplo, solamente el ejemplo
Irlanda, perdón, que ya tiene más de 45 años, el ejemplo de Noruega, que ya tiene más de 50 años con este tipo de reformas, sobre todo para contribuir al sistema que escogieron en este punto. Hablando de ese sentido y un poco haciendo, un poco yendo a este punto, podríamos mencionar que dentro de los dos sectores que existen en el financiamiento del sistema de salud, existe, tal como mencionó Miguel, dos sectores, que es el público y el privado, pues, ¿no? Y dentro del público está dividido por lo que se llama el contributivo indirecto o subsidiado, o semicontributivo también, el cual se financia por recursos fiscales, como aporte de hogares y ocasionales donaciones de cooperación intergubernamental. Y según como bien ha expuesto, este último ítem está tratándose de dejarse de lado para reforzar lo que es el impuesto en sí como materia principal de ingreso. En el caso del régimen contributivo directo, como es el caso del Seguro Social, se financia mediante contribuciones directas y obligatorias de los empleadores. Es como un monopolio legal que se establece en sí, en la cual el empleador es obligado a negociar, a cotizar el aporte con este tipo de seguro regular. Vamos a describirlo luego. Y comprende dos modalidades que conforman la seguridad social en salud del país, pues, ¿no? Lo que es el salud y el seguro social privado. Y bueno, se menciona también el régimen privado, que es financiado por las familias a través del gasto de bolsillo o a través del pago directo de honorarios profesionales o mediante adquisición de planes de atención de seguros privados, pues, ¿no? Que son las empresas de seguros, autoseguros y prepagas, en las cuales es mediante la prima que dan sus aportaciones. Daniel, ahí Sí. si lo regresas anterior también, digamos, nuestro sistema de salud tiene una mezcla de diversos tipos de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, en el régimen... Eso es lo que iba a mostrarles. Ya. ¿A esto te refieres? Puntualmente el tema de contribuciones y aportes aquí se toma de manera similar. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y Policía se le llama aportes del Estado, ¿no? Que más acerca al tema de contribuciones. Claro. No, yo lo que considero en esta parte justamente es el hecho mismo de que hay, en el caso de la policía, en el caso de la sanidad en sí, tienen sus propios fondos, que si bien es cierto no son un porcentaje mayor entre toda la sanidad, en un informe de hace 5 años eran el 5% de todos del total del sistema de seguros. De hecho que sí tienen una forma de cómo hace sus contribuciones en ese punto. Sí, claro. Mira, es muy interesante porque tiene aporte del Estado, un 6% del sueldo consolidado, pero además tiene contribuciones voluntarias. Sí. Porque cada vez que quieren ampliar un plan, pero contribución voluntaria, digamos, sobre el aporte del Estado para poder ampliar su plan, o contribuciones de los derechohabientes, ¿no? O incluso en algunos casos aplican copagos. Entonces ya hay una mezcla bastante sui generis. Sí, eso sí tengo entendido, porque incluso cuando hice esta revisión de la parte del sector privado consideraba incluso a lo que eran las sanidades que estaban incluidas dentro de ahí, pues, ¿no? Es como por ejemplo el caso del seguro, pues, ¿no? El seguro en sí puede estar el paciente asegurado, puede ser el paciente perteneciente a salud y atenderse en los institutos, hospitales, establecimientos propios del seguro, pues, ¿no? Como puede ser este paciente mediante la EPS atenderse en clínicas, consultorios, pues, ¿no? Que son los convenios extrainstitucionales que tiene el seguro en sí, pues, ¿no? O sea, este ejemplo de acá no solamente pasa en el seguro social de salud, sino también pasa en los otros sistemas de seguros que tenemos, pues, como el de sanidades. Pero Miguel, ¿son cuentas individuales? ¿Cómo? Aporto yo a mí, ¿no? No, No claro, aportar ellos para el fondo grande. en Fuerzas Armadas, para que accedan a algunos derechohabientes, digamos, hacen un aporte voluntario, o en el caso, me parece que es FOSFAP, para que accedan a un plan oncológico hay un aporte voluntario, ¿no? Puede ser titulado derechohabiente. Entonces ahí ya vamos haciendo lo más complejo el tema de financiamiento. El ejemplo que está puesto acá incluso puede ser demasiado compacto, pero a pesar de eso se puede más o menos un poco ver las diferencias de los regímenes que hemos descrito, pues, ¿no? El régimen contributivo indirecto relacionado a los impuestos que están
dentro de la fragmentación institucional perteneciente a lo que es MINSA, gobiernos regionales, y dentro de lo que son las aseguradoras, menciona tanto el seguro integral como aquellos seguros de enfermedades de alto riesgo, de alto costo, como es el MISAL. Disculpen, Sí, en cuanto a lo de la fuerza, le hablo porque he trabajado en la Fuerza Aérea, sí. los aportes directamente al personal militar no son aportes, es del Estado, porque ellos son propiedad del Estado. Ya. Los aportes que sí hace el personal militar es para los familiares directos, que son madre, padre, esposa e hijos, nada más. Pero los hijos hasta una determinada edad, que son los 18 años, y si son estudiantes hasta los 28 años, nada más. Entonces, esos sí son aportes voluntarios. Aparte de eso, hay otros aportes como seguro oncológicos, funeraria y todo lo demás, que eso, por ejemplo, funeraria es obligatorio para todo el personal militar y familiares directos. O sea, ellos no deciden si, no quiero que me descuenten, no, se les descuenta. Así. Y lo que es oncológico, recién a partir de hace 5 años atrás, se está obligando a todo el personal militar y familiares directos a tener el seguro oncológico. Y se tiene, ya está como una cosa obligatoria. Ellos Digamos tienen que en hacer esa parte, claro. el aporte. Claro, El digamos, aporte en sí es entre comillas porque directamente le descuenta ya la... no, claro, digamos, es como estamos hablando a través del concepto de monopolio legal. Están Claro. cotizando directamente con ese tipo de seguros en las cuales obligan a que tengan que hacer la contribución respectiva para obtener este tipo de beneficios, por decirlo de esa manera. Así es. Muy bien. Bueno, el régimen contributivo directo, pues como hemos visto, la mezcolanza se va haciendo cada vez más densa. Solamente mencionando, por ejemplo, el ejemplo del seguro social que acabo de mencionarles, que puede ser tanto a nivel de la misma entidad pública como puede ser por medio de privados. A nivel del Ministerio de Defensa, lo que es las Fuerzas Armadas, a nivel del Ministerio del Interior, lo que es Sanidad Policial. A nivel del régimen privado, esto básicamente puede ser por personas particulares, las cuales pueden ser a niveles de prestadores sin fines de lucro, municipalidades o clínicas particulares, las cuales incluso ya cuentan con una aseguradora de por medio en sí, que es un tema que habíamos hablado en otro tiempo en la escuela, en la parte de poderes fácticos, en ese sentido. Bien. Bueno, volviendo a nuestro tema, esto lo vamos a pasar un poco rápido respecto a la formación de la seguridad social en el Perú. Como les dije, el concepto de la seguridad social se hizo bastante se promovió bastante luego de los eventos de la Primera Guerra y la Gran Depresión, en la cual la Organización Internacional del Trabajo tuvo un papel destacado en esa difusión. Pues, ¿no? Prueba de ello es que en los años 20, en la época de los movimientos sindicales y la emergencia de partidos de masas aquí en el Perú, introdujeron en la agenda pública la necesidad de contar con un sistema de protección social, pues, ¿no? Demanda que fue recogida en la Constitución del año 33, y en la cual fue motivo para que 2 años después se envíe a 2 conocedores del tema, que son Edgardo Rebelete y Guillermo Almenara, por casualidad, los hospitales nacionales más importantes del seguro, a estudiar la organización de los programas de seguridad social que ya existían en Argentina, Chile y Uruguay. Dicho esto, hacia el año 36, mediante la ley 8433, se crea el Seguro Social Obrero Obligatorio y la Caja Nacional de Seguro Social. Ahora, inicialmente, ¿qué era el seguro? O sea, hace 81 años, ¿qué era? Y después vamos a saber qué es ahora. Antes el seguro cubría los seguros de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Y brindaba prestaciones de asistencia médica general y especial, atención hospitalaria, servicio de farmacia y subsidios en dinero, así como pensiones de invalidez y vejez. Ojo. Miren cómo empezamos. Bueno, en realidad empezamos con algunas primeras piedras. Empezó a crearse hospitales, ya el Hospital Almenara ya tiene más de 75 años. Empezaron a hacerse construcciones modernas, como fue la del Hospital Empleado, que ya tiene más de 60 años. Y cuando empezamos a atenderlo de esa manera, pues. Fíjense nomás cómo es el médico atendiendo ahí en ese tiempo. Bien. Hacia 1948 se promulga el decreto ley 10.902 que crea el Seguro Social Obligatorio esperado, con la misma cobertura de prestaciones de seguro obrero. En el análisis que hizo el Comité de Protección Social, consideró de que esta situación creaba un riesgo de que podía disgregarse más la situación,
en la etapa inicial del aseguramiento social disgregarse en diferentes seguros en las cuales nos dificultarían la facilidad de poder ejercer prestaciones y sobre todo retribuir fondos por ser dos seguros distintos, pues, ¿no? Y justamente ellos mencionan, como aquí vemos, que hacia los años 70, hacia el año 73, se hizo esa corrección a través del decreto ley 19990, que fusionaba los diferentes regímenes de pensiones existentes. Y a partir de ello, mediante el decreto ley 2212, se crea el Seguro Social de Salud, pues, ¿no? Que fusionaba ambos seguros. Que fue un primer intento, por decirlo de un modo, de fusionar el sistema de seguridad social existente en ese país. Recordemos que no existía el sistema de la seguridad social por medio de impuestos, y que solamente era limitado para aquellas personas que eran empleadores y que estaban bajo un sistema estable de trabajo. Dicho esto, justo a partir de este tema se empezaron a hablar respecto al aporte de los asegurados, y fue hacia el año 79, mediante el decreto ley 22482, es que se establece una tasa de aportes para asegurados obligatorios, lo que le hablo del monopolio legal, el cual permitió, vaya la redundancia, el saneamiento económico del seguro social, pues, ¿no? Y de otro lado, esto también configuraba una nueva cartera de servicios, incorporando las prestaciones preventivo-promocionales, la educación sanitaria y las prestaciones económicas. A partir de ello, se decide fortalecer este sistema de seguridad social con la promulgación de la Ley General del Instituto Peruano de Seguridad Social, el IPSS. Por ahí leí que el IPSS no era el Instituto Peruano de Seguridad Social, sino en la época final de la prismo era importa poco su salud. Bueno, cuestiones usted ya conoce. En fin, el tema va en que hacia noviembre del año 92 empezaron las situaciones a cambiar de una manera muy distinta. ¿Cómo? A través del decreto 25897, que crea el sistema privado de pensiones, y posteriormente, mediante decreto legislativo, la Oficina de Normalización Previsional, como entidad encargada de administrar todos los regímenes de pensiones, quedando el IPSS solamente a cargo de las prestaciones de salud, las prestaciones sociales y las prestaciones económicas. Se considera que a partir de ello empieza a haber la merma de contribuciones, aportes e ingresos a lo que es el seguro social. Y justo a partir de eso es que dentro de ese contexto, hacia el año 97, mediante la ley 26790, la ley de movilización de seguridad social, se crea la ley de movilización de seguridad social, pues, ¿no? En la cual consiste dentro de esta ley, considera que hay dos modalidades, que es la pública, la cual hace su cambio de salud mediante la ley de creación de seguro social, la 270-56, y la privada a través de las entidades prestadoras de salud, pues, ¿no? Que brindarían un plan de beneficios de baja complejidad o capa simple, como se llama, a través de las redes de establecimientos privados, pues, ¿no? Asimismo se crea la Superintendencia de EPS como órgano supervisor de esta modalidad de servicios. En consecuencia, durante esa década se sufre un proceso de cambio de rumbo hacia diversas modalidades abiertas y encubiertas de privatización en busca de apoderarse, controlar y direccionar importantes recursos financieros, cuyas medidas terminan por sustraer un porcentaje de las contribuciones para integrar el sector privado. Eso relacionado a lo que fueron parte de un porcentaje de las contribuciones fueron ir a las EPS en ese sentido. Justamente en un análisis que se hizo dentro del plan estratégico institucional del 2012, se considera que hubieron 4 decisiones críticas para la seguridad social en ese sentido, y son las que estamos mencionando. Las aportaciones, presiones para pensiones y privatizaron vía las AFP, 22 millones de soles a partir del año 98. Se pasó del carácter autónomo de la seguridad social a la autonomía por rango de ley, según la Constitución del año 93. La reducción en 2.25% de los aportes destinados a EPS, en función a la creación, a la ley de armonización del seguro social. Y lo último que conocemos, gracias a alguien un poquito eso, la exoneración de las ratificaciones de aporte a la seguridad social en salud, que es un equivalente a 704 millones anuales a partir del año 2009, lo cual fue inaugurado en realidad de una forma provisional, pero que 5 años después se hizo ya de una forma permanente. ¿Qué dio consecuencia a ello?
que apareciéramos poco a poco más en la lista de espera y sabiendo en qué momento nos iban a atender. Y por otro lado, no necesariamente promovía que otros seguros tuvieran la misma cobertura. Bien, dicho esto, pasando básicamente a nuestro tema de financiamiento en salud, podemos decir un poco básicamente esto. En salud basa su financiamiento en la regulación que realiza vía las contribuciones de las empresas para el aseguramiento en salud de los trabajadores, equivalente al 9% sobre la remuneración. Este porcentaje se ha mantenido fijo ya desde hace más de 40 años, casi 40 años, perdón. La regulación tiene varios esquemas de aporte según el tipo de actividad, pues, ¿no? Y en esto hablamos justamente de los tres tipos de seguros que existen: seguro regular, seguro de salud agrario y el seguro potestativo. El seguro regular es dirigido a la población asegurada que proviene del sector formal, quienes cotizan de manera obligatoria a este grupo. A esto me refiero con el monopolio legal. Se encuentran trabajadores asalariados formados activos, pensionistas, trabajadores del hogar, procesadores y pescadores artesanales independientes, por eso voluntario en este caso, trabajadores de régimen contrato administrativo servicios, CAS, y trabajadores y pensionistas de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Existen excepciones dentro de estos grupos, dentro del seguro regular, obviamente por la califica cada uno de ellos, ¿no?, con aportaciones diferenciadas, al igual que la base imponible. En el caso del seguro de salud agrario, está dirigido a aquellos trabajadores independientes dedicados al cultivo, crianza, agroindustria, avicultura y acuícola, según la OIT, y cuya aportación es solamente del 4% de la remuneración mínima vital. Respecto al seguro potestativo, básicamente es dirigido a personas y trabajadores independientes que no se encuentren afiliados a CIE Salud a través de un empleador y que estén en capacidad de realizar sus aportes de forma independiente. Puede ser alguien que tenga un negocio propio, puede ser un estudiante universitario también, por ejemplo. Las personas familiares que dependen del asegurado también podrían estar cubiertas bajo este seguro. También, ahí en el seguro regular, Sí. claro, el porcentaje también cambia, porque no es plano el 9%. Por ejemplo, en el CAS es un tope, es un valor, ¿no?, que más o menos fluctúa entre Justo por eso soles, ¿no? justo por eso menciono que hay aportaciones diferenciadas y hay cambios por la base imponible. Sí. Justo por eso. Hay cambios en ese punto. Sobre todo incluso cambios sobre en qué lado se pone el porcentaje en sí también. Tengo entendido que es no sobre el total del sueldo, sino sobre el 65%. O sea, Trabajar el en tipo de salud. aseguramiento que tienes, según el fondo de Claro. pensión al cual te estás. Bueno, esto solamente para saber la distribución hacia el 2015 que teníamos de derechohabientes y titulares, que es casi casi el mismo porcentaje. Estamos hablando de poco más de 11 millones, no, perdón, de más de 10 millones de asegurados hacia esa fecha, y de los cuales el 94% pertenecían al seguro regular, el 5.4% al seguro agrario y el 0.3% al seguro potestativo. Bien, siguiendo con el tema del financiamiento, este concepto lo vi bien claro en la forma como lo hicieron el análisis respectivo en el Comité de Protección Social del MEF. Aquí mencionaron lo siguiente, y esto me pareció lo más importante respecto al financiamiento para que se tenga conocimiento. El salud cuenta con recursos para la atención de asegurados en su propia red de servicios, que son las redes asistenciales prestacionales que conocemos todos, pues, ¿no?, cuando vamos al policlínico, cuando vamos al hospital o cuando vamos al instituto. En su presupuesto anual es aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de Actividad Empresarial del Estado, FONAFE. Ojo con esto, porque esto tiene mucho que ver con el hecho si te pueden aprobar a que puedas dar más prestaciones, o incluso para poder aprobar lo que es también cambiar el tipo de régimen contributivo. No tiene separada la función de financiamiento de la prestación, por lo que los recursos se destinan directamente al financiamiento de su red de atención bajo la forma de presupuestos históricos. Asimismo, cuenta con un fondo de contingencia que tiene la función de reserva técnica para emergencias. Sin embargo, este no es un fondo de aseguramiento, a veces se presta un poco en confusión a ello. Se ha estimado que el gasto promedio anual por asegurar un seguro llega a ser a 573 soles. Esto según datos del 2015. Respecto a las entidades prestadoras de salud que funcionan como operadores de la capa simple, como hemos mencionado, se financia con el 2.25% del aporte de las contribuciones y
6.75 restante de la remuneración del trabajador se sigue destinando en salud para financiar la capa completa. La afiliación es corporativa y voluntaria. Además, en estos casos, los trabajadores pagan primas, ojo, para la inclusión de la atención de sus familiares dependientes, lo que implica que el aporte para el aseguramiento de salud en este tipo de sistemas no es del 9% que normalmente es, sino llega a ser entre el 11 al 12% del total de su salario. Ahora, el salud no realiza compra de servicios de su red, pero sí realiza compra de servicios a terceros para atender su atención de asegurados. Los convenios institucionales, los convenios cuando tienen clínicos o cuando hay planes de por medio establecidos entre el seguro y los privados. Tiene contratos que se rigen de acuerdo a precios de mercado. Si bien la cobertura de servicios que ofrece salud a sus asegurados y derecho habiente está definida por una lista negativa, por la necesidad de servicios de lo que hace el contrato, la cobertura financiera se considera que es completa. Esto, si según la cobertura financiera especificada, no debería haber copagos o deducibles, no debería haber un gasto adicional. Un dato que sí me pareció llamativo es que el PEAS era ofrecido para asegurados constitutivos o independientes, pero se dejó de ofrecer en el año 2011. Ahora, las prestaciones que otorga de salud son prestaciones de salud, las prestaciones que otorga de salud son prestaciones de salud, preventivo profesionales, recuperativas y rehabilitación, las prestaciones económicas, los subsidios por incapacidad temporal, lactancia, maternidad y sepelio, y prestaciones sociales, lo que es bienestar y promoción social. Ahora, aquí mencionan también en este estudio que salud brinda tratamientos de alto costo a sus asegurados, que se han incrementado durante los últimos años. Los 5 procedimientos más significativos por montos involucrados en el año 2014 que hicieron el estudio fue el tratamiento para VIH, quimioterapia, soporte nutricional artificial, tratamientos con insuficiencia renal crónica y inmunoterapia para el trasplante. Esto básicamente porque algunas de estas prestaciones incluso, y esto sí puedo decirlo por conocimiento de causa, no se hacen a veces aquí, tienen que hacer convenios institucionales no solamente con entidades aquí del país, sino incluso prestaciones en el extranjero. Y los fondos para prestaciones extranjeras a veces son muy extensivos, por no decir otra cosa, en las cuales generan a veces un gasto innecesario, el cual tranquilamente podría invertirse para reforzar la actividad asistencial dentro del mismo seguro. Es importante destacar que en el año 2009 se exonera de la aportación de celular de comunicaciones publicitarias. Bueno, esto hemos mencionado también. Y otro tema que sí me llamó la atención es este, que menciona aquí abajo. El año 2013 se establece que el 65% de la remuneración íntegra magisterial RIN está afecto a cargas sociales, al igual que a las remuneraciones del sector salud, convalidando distintas prácticas que reducían la aportación de salud. Asimismo, existen situaciones o tratamientos particulares de otro grupo, que es lo que justamente estabas mencionando, lo que es CAS, pensionistas, sistema privado de pensiones, entre otros grupos. Bueno, respecto a la cobertura, en este caso, este es un histórico que se ha hecho un poco para saber cómo ha ido evolucionando las distintas llamas en este sentido, pues, ¿no? ¿Cuántos estuvieron, por el total de la población, cuántos han tenido seguro? Al momento del año 2015 solamente era el 72.9%, según esta información, de los cuales el 24.5% era el salud, el 23.45% era el SIS, y el resto 5% eran otros seguros, que en este caso podrían ser los privados, o de sanidades, o 2 o más seguros que no estaban registrados. Y, como ustedes pueden ver, aún hacia esa fecha hay un grupo bien importante, poco más del cuarto de la población en general, que no cuenta con ningún seguro de salud. Dentro del personal asegurado, esto viene concatenado con el otro cuadro. Podemos observar que aquí el 60% de los asegurados pertenecen al SIS, 40% de salud, y el resto de porcentajes se dividen entre las EPS, cerca del 3%, lo que es el seguro para el ejército 0.1%, para la fuerza aérea 0.1%, para la marina 0.1% y para lo que es salud por el 1.3%. Y dentro de las privadas el 4.7%, divididas en empresas de seguros, prepagas y lo que son los autoseguros. Lo que voy a mostrar a continuación son cuadros relacionados a la cobertura, a la evolución de la cobertura y la evolución de ingresos y egresos del seguro. Y básicamente para que puedan ver un poco la diferencial según también el régimen mismo.
Todos estos cuadros están a partir de lo que ya se aprobó la ley de armonización del Seguro Social y cuando ya se había creado el salud en sí. Dicho esto, aquí vemos las coberturas que se hicieron en estos últimos 15 años, bueno, en el periodo 2001-2015. Podemos observar lo siguiente, que de un inicio que había un 26.5% del total de la población que eran asegurados en salud, pasaron hacia el 2015 el 34.5%, de los cuales aproximadamente un 10.700.000 personas eran aseguradas de salud en sí, lo cual equivalía aproximadamente poco más del 10%, un 12% aproximadamente del total de la población, del porcentaje de cobertura, que es el seguro. También, como podemos ver, ha habido momentos en los cuales ha habido una reducción de personas que estuvieron pertenecientes al Seguro Social, sobre todo a partir de la segunda mitad del año 2000, vemos es que hay un incremento sostenido, porque también hay un incremento en los planes y seguros con características diferentes en sí. A partir de ese tiempo es donde se crea el seguro de salud independiente, por ejemplo. Se abre para el seguro no potestativo varias facultades para que un nuevo grupo de asegurados se incremente. El tema va en que esa cobertura no va necesariamente acompañado con un refuerzo en la parte prestacional, por decir solamente una de las limitaciones que se han presentado. Bueno, respecto a la PEA ocupada, esto es algo un poco más distinto. Según la población de PEA, según lo que está mencionado aquí, el porcentaje de titulares con respecto a la PEA llegaba a tener en el caso de los asegurados un porcentaje de 36%, y dentro de los cuales la población asegurada titular dentro del total de asegurados pasó de 2.900.000 en el 2001 a 5.800.000 en 2015. Ahora, muchos de estas personas incluidas dentro del PEA no necesariamente tenían contratos fijos o informales, algo que bien ha mencionado Miguel en este caso. Dentro de los mismos empleos formales habían contratos informales, cosas que les voy a mostrar en un cuadro que vamos a ver a continuación. Bueno, eso respecto a un balance de ingresos y gastos en millones en lo que es el seguro. Ha habido tiempos en donde ha existido déficits, sobre todo en este marcado, que justamente coincide con la instauración, con la reducción de las gratificaciones, por ejemplo. Y ha habido momentos en los cuales el balance se ha tratado de mantener un cierto equilibrio, llegando hacia el año 2015 a tener un balance entre ingresos y lo que es respecto a ingresos y gastos bastante similar. Ahora, respecto a los ingresos, básicamente han ido, conforme ha aumentado el número de asegurados, han ido creciendo las aportaciones en sí, y bajo el sistema contributivo que ya hemos descrito. Y dentro de eso estamos viendo que los ingresos per cápita por aportante se han ido incrementando en sí, justo por el hecho mismo de aumentar los tipos de sistemas seguros en ese sentido y aumentar los tipos de grupos en sí, ¿no? Por tanto, pasamos de 905 que recibían per cápita por aportante en el año 2001 a 1100 hacia el año 2009, y de este pasamos a 1500 hacia el año 2015. Ahora, respecto a los gastos operativos, observamos que conforme han ido ingresando los aportes también han ido aumentando los gastos, obviamente, llegando a triplicarse incluso la cantidad de 2.600 a 8.700 hacia el año 2015, y de los cuales se ha ido ejecutando un porcentaje el cual ha ido incrementándose en el último quinquenio. Si bien es cierto, hubo momentos en donde incluso el gasto fue más allá del aporte mismo, hubo una etapa de contracción hasta el año 2012, el cual nuevamente ha hecho que nuevamente se expanda el gasto en sí. Esto tiene también relación a lo que es la relación de salud con el CONAF. Durante una época, durante la segunda mitad de la década del 2000, el Seguro Social no estaba
no estaba asignado al FONAFE, tenía una autonomía respecto a eso. Y por eso la inversión del gasto se hizo bastante elevada. Al final de esa década se decidió nuevamente incorporar la FONAFE y esto explica la contracción que estamos viendo acá en este punto. Y ahí, de acuerdo a los planes y a la reforma que se hizo, tanto a nivel de financiamiento como a nivel de sector de salud, es que se buscó hacer el incremento respectivo. Bueno, y esto básicamente solamente hablando de 2015, aquí respecto a los costos y gastos de administración, básicamente vamos a ir lo más importante. El 50% de todos los gastos fueron solamente relacionados a costos personales. Pago de salarios, pago de primas, pago de bonificaciones. El resto de gastos han sido gastos generales, costos de oficina, relacionadas a prestaciones económicas, lo que son servicios médicos a terceros, un gran porcentaje, lo que es costos de medicina, material médico, otro gran porcentaje, y lo que es también costos de equipos y costos de suministro. Ahora, ¿cuál es la problemática que se ve en el financiamiento del seguro? Es que a pesar del crecimiento económico en los últimos años, se reporta un severo déficit en los principales indicadores de empleo e ingresos en el Perú. Una de las cosas que hemos visto en la exposición de Miguel. La extrema heterogeneidad productiva que se manifiesta en diferencias muy marcadas en la productividad por sectores en actividad. Esto en relación también al tipo de seguro y al tipo de seguros que se han creado también. Y esto en consecuencia en su capacidad de generar empleo. Ahora, cualquier política de reforma que intente ampliar los alcances de la seguridad social y reducir las desigualdades no puede ofrecer soluciones idénticas para todos los ámbitos territoriales y requiere iniciativas para reducir sus disparidades. Una de las cosas que se mencionó en este informe del Comité de Protección Social es que ni cualquier cambio de reforma no va a ser posible si no se atiende la diferencia de la brecha entre la demanda y la oferta. Esto básicamente nos referimos a que muchas veces los intentos de reforma que hemos estado teniendo se han hecho sin el soporte financiero necesario y han caído obviamente en saco roto. Y esto sin contar justamente el atender la diferencial del grado, del número de la infraestructura, equipamiento y recursos que se tienen para poder atender al número de asegurados que ha ido creciendo. No ha ido creciendo esta parte de la oferta en forma par en ese sentido. Dicho esto, justamente relacionado al tema del empleo, también se ha visto algunas contracciones en ese punto. Pues, ¿no? En sí, el PEA, como estamos viendo en esta evolución de estos años, de estos 15 años, de 2001 a 2015, ha ido aumentando hasta llegar poco más del 74.5%. Pero también observamos que la tasa de participación, o sea, quienes son en realidad dentro de este grupo en sí, ha ido reduciéndose a llegar a un porcentaje que ha ido bajando hasta cerca del 72%, a pesar de ser parte de la PEA en sí. Y justo a esto iba en lo que mencionó Miguel, pues, ¿no? Que muchos de quienes tienen un empleo asalariado no necesariamente tienen un empleo formal o un empleo permanente. Observemos, por ejemplo, de aquellos que tienen contrato fijo y contrato indefinido en este caso. Estamos hablando un poco más del 23% del total de la población que solamente está con supuestamente un empleo estable, está sin el riesgo de tener una vulnerabilidad. El término de vulnerabilidad laboral es un término que han estado estudiando bastante, tanto en el estudio del Comité de Protección Social como en el estudio actuarial que hizo el Seguro Social. Y esto justamente nos traduce en el hecho mismo de que aquí estamos viendo un 20.4% que trabaja sin contrato y un 2.8% que trabaja bajo otra forma de seguro, que es lo que está indicado en tu cuadro, y cuyo porcentaje de asalariado solamente llega al 47%, siendo 52.9% dentro del porcentaje de la población ocupada que no está asalariado. Y justamente esta parte del empleo vulnerable tiene relación con el desempleo en sí. Y estas tasas de desempleo han ido incrementándose, justamente por el hecho mismo de la evolución como ha ido presentándose a nivel de Latinoamérica, que pasó de ser 6.5 en 2014 a 8.1 en 2016. Y en el caso de Perú, si bien es cierto,
es de 4.9, uno pensaría que no estaríamos afectados. La cosa es que el BID nos dice lo contrario. El BID nos dice esto. Esta es la evolución desde hace 27 años de todo lo que es la tasa de desempleo. Pasamos de la época de la época más crítica de crisis económica, social y política de inicio de los 90 a una época de inversión en la cual se predominó el sector privado, en la cual se vulneró lo que es la parte de la estabilidad laboral, a llegar a una época de contracción y una época de balance económico, pero la cual ya está teniendo un punto de función, por decirlo de un modo. Y esa recesión y ese frenazo se está manifestando poco a poco en estos últimos años, conforme está aumentando también la tasa de desempleo. Esa parte sí me pareció interesante y quería mencionarlo de forma completa, pues, ¿no? La relación entre la seguridad social y salud, las distorsiones en el mercado de trabajo y la informalidad. Cuando la asociación entre la contribución y los beneficios asociados a dicha contribución, servicio de salud, es efectiva, las personas valoran los trabajos formales por sobre los trabajos sin dicha cobertura informales o independientes. En la medida que los afiliados no valoren los beneficios, la contribución pasa a ser percibida como un impuesto al trabajo formal. En ese sentido, la contribución a salud puede ser un desincentivo a la formalización. Esto de parte de los empleadores, porque más les suena una carga tener que hacer el aporte al seguro y sobre todo cubrir con ello a sus trabajadores. Es por esa la razón que salud tiene una deuda con los empleadores, quienes no cumplen con esos aportes que en ley deberían hacerlo. Y es una de las explicaciones por las cuales hay una escasez de fondos también en el seguro. La valoración que se le da de salud depende de la capacidad de dar una cobertura de servicios efectivos a sus afiliados. En ese sentido, un acceso limitado a los servicios, largas esperas para recibir la atención y otros problemas asociados al acceso a servicios llevan a los afiliados a buscar atención fuera del sistema de seguridad social, lo que se interpreta como una señal de que las personas no valoran los beneficios, o que en definitiva lo no reciben, que es lo que estuvimos hablando en un inicio. Bueno, ¿cuál es la percepción que tiene? Pues, la persona informal, la que está contratada por unos meses, la que no sabe si es que va a continuar al día siguiente, y que requiere una atención de emergencia o requiere una atención porque le han detectado un tema que tiene que tratarse sí o sí. Por otro lado, si el Estado ofrece un seguro público como el SIS, al cual las personas pueden acceder sin tener un trabajo formal, el cual brinda alguna cobertura, entonces surge un desincentivo adicional para buscar trabajos formales. La toma de decisiones de la persona que busca trabajo, incluirá entre varios factores la evaluación del diferencial entre la informalidad con un seguro público y la formalidad con un seguro social con beneficios similares. Es conocido que en el SIS hay muchas personas aseguradas que, digamos, tienen cierta solvencia económica que tranquilamente podrían ir al seguro social. Pero justamente por el tipo de prestaciones, o mejor dicho, por la limitación de prestaciones de salud, además de las prestaciones sociales económicas que tiene el Seguro Social de Salud, no les resulta atractivo como para poder pasarse a ese tipo de sector. En suma, el trabajo formal tiene un sobrecosto por las contribuciones de salud, cuya valoración puede estar afectada negativamente por problemas en el acceso y la calidad del servicio. El trabajo informal tiene un beneficio neto de un seguro público gratuito que ofrece el servicio de salud. Así, la oferta de trabajo, en el caso de trabajadores, podría estar dispuestos a mantenerse en la informalidad cuando tienen acceso al seguro público. Como bien hemos estado viendo, el tema de la informalidad en sí es un tema complejo porque a algunos les conviene mantenerse en ese punto. Y sobre todo porque no se ha hecho la gestión, no se ha establecido la estrategia para establecer beneficios de seguro y llegar al asegurado que está bajo un seguro regular, o sea, dentro del sistema formal. A veces los asegurados que están dentro ahí preguntan esto, con mucha razón, ¿qué han hecho con mis contribuciones? ¿Por qué no me dejan gozar de ellas? Y muchas veces hay otros que te ofrecen el oro y el moro, pero al final te ofrecen otra cosa. En resumen, si las condiciones que viene operando en salud continúan así en el futuro, se observarán resultados financieros deficitarios que irán en aumento. Esto considerando también que la población va a ir variando.
Ya de aquí se han hecho provisiones hasta de aquí a 30